El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curaran de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Bien, vamos ahora a compartir un poquito la palabra de Dios. Hermanos, hoy celebramos el día de los apóstoles Simón y Judas. Y yo quisiera centrar la atención en lo que dice el apóstol en la carta que acabamos de leer de los Efesios, capítulo 2, versículo 19 en adelante. Y luego hacer una referencia al Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 12. Vamos a comenzar leyendo a Efesios, capítulo 2, versículo 19, que es la primera carta, la primera lectura. Escuchemos. Así, pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. A mí me gusta como comienza el apóstol diciendo que nosotros ya pertenecemos a la gran familia de Dios, a la casa de Dios, a la gran familia de Dios, pertenecemos a los santos. Entonces santo no es aquel que no peca, es aquel, como decía el Papa, es aquel que lucha por no pecar y se levanta cuando ha pecado. Santo no significa impecabilidad, sino aquel que se reconoce pecador y se deja rescatar por Cristo, Salvador. Nosotros somos familia de los santos, porque Dios es nuestro Padre y Él es el santo de los santos. Pero oigan, ¿cómo dice el apóstol? Somos familia de los santos, la gran familia de los santos, los hijos de Dios, y da algo específico. Dice, están cimentados, ¿cómo que lo dice el 20? Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas. Pongan cuidado cómo nos manda una construcción. En aquel tiempo se construía con piedra. Yo fui a Jerusalén y todavía la mayoría de casas son construcciones con piedra. Bueno, en aquel tiempo se construía con piedra. Y dice, vamos a construir un edificio. Dice, ustedes son parte de esa construcción. Pero ojo, ustedes deben saber que la construcción debe estar cimentada sobre las bases de los
apóstoles. Pero eso sí, siendo Cristo la piedra angular. principal. De modo que Cristo cumple su función, y los apóstoles cumplen su función, y nosotros cumplimos nuestra función. En un edificio, imaginémoslo, está la construcción de arriba, pero toda la construcción de arriba está fortalecida en las bases. Y luego hay algo más abajo que no se ve, donde todo el edificio agarra fuerza, y ese es Cristo. Cristo, podríamos decir, es la parte de abajo que no se ve en el edificio, que no se ve, está bajo tierra. Yo no sé si en un edificio colocan gran cantidad abajo de base donde se sostenga. Esa es la piedra angular, Cristo. Luego vienen las bases que sí se ven, o las columnas, que esos son los apóstoles. Y dice, y ustedes, nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, están cimentados, es decir, estamos encima sobre las bases de los apóstoles. ¿Qué significa en castellano eso? Que ante todo, Dios quiere que su gran familia, porque estamos en la familia de los hijos de Dios, de los santos de Dios, esté cimentada sobre los apóstoles. Significa que la iglesia de Jesucristo es una iglesia netamente apostólica. Necesita ser apostólica. Las primeras comunidades, ustedes lo verán, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, dice qué significaba eso de ser apostólica. Una iglesia cimentada sobre los apóstoles. ¿Qué significa? Significa, lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Dos puntos de vista. Que la iglesia de Jesucristo tiene como su fundador a Jesucristo. Pero luego de allí vienen los apóstoles. Y después venimos todos nosotros. Vamos a ver cómo lo dice allí. Hechos 2:42. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Eso es ser apostólico. Fundamentado sobre la base de los Apóstoles. Las primeras comunidades cristianas, el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés en el capítulo 2. Estoy leyendo en el capítulo 2, versículo 42. Dice que los primeros cristianos vivían, otra vez, repítalo cómo es. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Quédese ahí un momentico. ¿Asiduo a la enseñanza de quién? Apóstoles. Entonces estaban cimentados sobre las bases de los apóstoles. Es una iglesia, la iglesia de Cristo, es una familia que está cimentada sobre las bases de los apóstoles. Ojo, estaban asiduamente, todos los días se mantenían en la enseñanza, De los apóstoles. no de cualquier persona. La iglesia de Jesucristo no está fundamentada en la enseñanza de cualquier persona. La iglesia de Jesucristo cuida la enseñanza de los apóstoles que ellos mismos recibieron de Cristo. Por eso se llama, estén cimentados sobre el cimiento de los apóstoles. No es lo que a usted le venga en gana. Hoy día vemos muchas iglesias y cada iglesia enseña lo que quiere. Tan distinto. Usted ve las iglesias, dijo uno por allá, las iglesias callejeras, de esas que por ahí, que cada quien se inventa y funda una iglesia por allí y ya. Cada uno enseña lo que le viene en gana. Con este permiso, cada quien puede interpretar la Biblia a su manera. Cristo dice no. Tiene que estar fundamentado sobre la base de los apóstoles. Y ahí lo dice la Biblia, todos los días acudían a la enseñanza de los apóstoles. Ellos cuidaban que la enseñanza tenía que ser de los apóstoles. En castellano, la iglesia de Cristo no debe aceptar otra enseñanza que no venga desde los apóstoles. Tiene que ser apostólica. Miren ustedes las iglesias que ahorita salen. Cualquier persona funda una iglesia. ¿Y puede ser esa iglesia desde los apóstoles? Bueno, analicemos cuántos años tiene. Fácil, una persona pensante se pregunta, ¿esta iglesia cuántos años tiene? Vamos a ver quién la fundó, cuándo la fundó. La iglesia de esta que tenemos nosotros por aquí, que llamamos sectas, esto, ¿cuántos años tiene? 50 años, 100 años, 500 años va a cumplir la más vieja, que es la de Martín Lutero.
con la Reforma Protestante en el año 1520. ¿Es una iglesia apostólica? No. ¿Cómo sé que no? Porque no viene desde los apóstoles. La iglesia de Jesucristo era apostólica, venía desde los apóstoles. Enseñaba lo que enseñaban los apóstoles. Y esto lo cuida la iglesia. Para que ustedes se den cuenta que la iglesia católica es la iglesia apostólica, que viene desde los apóstoles. Le voy a dar algunas claves, porque se mantenían en la enseñanza de los apóstoles. Primera clave, para que ustedes lo vean con sus propios ojos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Primera clave, enseñanza de los apóstoles, porque la iglesia de Cristo tiene que estar basada sobre la enseñanza de los apóstoles, teniendo a Cristo como piedra angular. Es decir, que Cristo se la enseñó a los apóstoles y los apóstoles se la enseñan al mundo entero. Miremos, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Escuchemos, enseñanza de los apóstoles, donde ustedes y yo vamos a construir un edificio sobre la base de los apóstoles. En castellano, mi fe no es una fe vaga, mi fe no es creerle a cualquiera. Recuerde, cuando yo le creo a cualquier hombre, soy un creyón. Y cuando yo le creo a Cristo y a los apóstoles, soy un creyente. La idea no es fundar una iglesia donde hayan creyones, que le crean a aquel que fundó esa iglesia y se invente las mentiras que quiera o que predique la Biblia a su manera. No, la idea es tener una fe fundamentada sobre la base de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Ejemplo, 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Escúchenlo. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Cristo es el Señor, es la piedra angular. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. La iglesia de Cristo tiene a Cristo como base y los apóstoles siguen enseñando lo que Cristo enseñó. Se llama una iglesia apostólica, que no enseña mentiras ni lo que le viene en gana, sino lo que Cristo enseñó. Pablo dice, otra vez, yo he recibido del Señor lo recibí del Señor. Cristo es la piedra angular. Lo que a mi vez les he transmitido. Los apóstoles lo recibieron del Señor, lo transmite. Y nosotros tenemos que recibirlo de los apóstoles. Edificado sobre el cimiento de los apóstoles. Siendo Cristo la piedra angular. Vamos a ver qué fue lo que recibió del Señor, que a mi vez les he transmitido. A ver. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Ahora pregunto, ¿a qué le recuerda a ustedes eso? Eucaristía. Dentro de la iglesia de Jesucristo hay una enseñanza apostólica que viene desde Cristo y los apóstoles. La Eucaristía, cuando Pablo dice, yo recibí del Señor, el Señor se lo había dejado a los apóstoles. ¿Se acuerda ya, por ejemplo, Mateo 26, 26, donde le dijo en la última cena, tomen, coman, esto es mi cuerpo, Mateo 26, 26, esta es mi sangre, bébenla. Ahora Pablo lo recuerda y dice a los demás, esto fue lo que yo recibí, esto es lo que le doy. Iglesia apostólica. Y dice, agarró pan y le dijo, esto es. Utilizó el verbo ser o estar, que muchos traducen significa. Ahí no dice significa, ahí dice es. Una cosa, yo pongo, ¿cómo que llama usted? Carlos. Carlos. Pongo a Carlos y al lado pongo una fotografía. Esta fotografía representa y significa a Carlos. Y cuando lo señalo a él, este es Carlos. Jesucristo dijo, esto es, no dijo esto significa. Como a ellos les cuesta creer que Cristo es poderoso, tan poderoso que se puede quedar en un pedazo de pan, a ellos les parece muy difícil ese gran milagro que dejó el Señor, pues entonces dice, no puede ser que esto sea. Esto simboliza. Y no es simboliza. Nosotros estamos fundamentados sobre la base de los apóstoles. Algunos dicen, pero nosotros celebramos la cena del Señor, comemos pexicola con galleta una vez al mes. Y le pregunto,
¿Y usted cree que ahí está el cuerpo de Cristo? Ah, no, porque eso simboliza. No, aquí no dice simboliza, aquí dice, esto es mi cuerpo. Y para que se den cuenta que si es el cuerpo y si lo tenemos que comer, Juan capítulo 6, versículo del 51 en adelante, ustedes verán que se refiere a que sí es real, que no es un símbolo. Juan capítulo 6, versículo 51 en adelante. Esta es la enseñanza de los apóstoles. Dale. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy, verbo ser o estar. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Siga. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Hay que comérselo o no hay que comérselo? Sí, siga. El pan que yo daré es mi carne. No dice, como dicen algunos, el pan es la Biblia. Jesús estaba hablando era de la Biblia. Dijo, no, el pan que yo le voy a dar es mi carne. Carne, y se la tienen que comer. ¿Por qué la carne? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es que estamos comiendo carne humana. Cuando Jesús dice, esta es mi carne y que tiene que comer carne, no estamos comiendo carne humana, estamos comiendo la carne del Cordero de Dios. Siga. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Ajá, ahí había unas personas incrédulas, ponga cuidado. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer la carne? Eso es imposible, será un símbolo. Pero eso de que sea real, la carne de Cristo, guácala, caníbales nosotros. No. Ponga cuidado lo que respondió Jesús. Jesús les dijo, en verdad les digo. No es una broma, no es una parábola, no es un símbolo, es verdad. Verdad significa no es mentira. Fundamentado sobre las bases de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular, que nadie puede cambiar. Siga. Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que dice que ya están salvos, pero no quieren comer la carne de Cristo para tener vida eterna? ¿Sobre qué están fundamentados? ¿Sobre los apóstoles? Pablo dijo, lo que yo recibí, se lo doy. Cristo dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. ¿Por qué no lo cree? Porque un falso pastor viene y le dice, ¿eso es mentira? ¿Sobre qué está fundamentada tu fe, hermano que me escucha? ¿Sobre qué está fundamentada? ¿Sobre las palabras de un hombre o sobre las palabras de Cristo? La fe de nosotros, para llegar a ser templo sagrado del Señor, tenemos que tenerla fundamentada sobre los apóstoles y sobre Cristo, la piedra angular. Como Él lo dijo, así es, punto, caso cerrado, he dicho. Si no lo quiero creer, ese es problema mío. Pero tengo que estar fundamentado. ¿Sobre qué está fundamentada su fe? Siga. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Ahí está la promesa. ¿Por qué tantos protestantes no aceptan esa promesa? Porque no están cimentados sobre la base de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Son creyones, pero no creyentes. Creen a hombre, mas no a Cristo. Siga. Mi carne es verdadera comida. Mi carne es un símbolo. No. O el pan es un símbolo. No, mi carne es verdadera, significa no hay mentira, no hay error. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No estaba echando un chiste, no estaba jugando, estaba hablando en serio. Entonces, nuestra fe católica está cimentada sobre la base de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Le estoy mostrando por qué la Iglesia católica es la de Cristo, que está fundamentada sobre Cristo, sobre los apóstoles. Otra, le voy a dar otra idea. ¿Por qué mi iglesia, la Iglesia católica, no está fundamentada sobre doctrinas de hombres, sino de la doctrina de Cristo y los apóstoles? Juan 20, 21. Escuchémoslo, para que vean la doctrina de Cristo sobre la que está fundada la Iglesia católica. Por eso ustedes verán que la Santa Misa para nosotros es muy importante. Y por eso hay un dicho, sin misa dominical no hay vida cristiana, porque nuestra vida está fundamentada sobre la base de los apóstoles y sobre Cristo, la piedra angular. Escuchemos ahora Juan 20, 21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Capten. ¿Quién es la piedra angular? Cristo. Ahora Cristo envía a los apóstoles, que son las bases
para que llegue hasta nosotros el mensaje y ahí nos vamos a construir. ¿Qué mensaje nos trae hoy Cristo a través de los apóstoles? La piedra base, dale. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Cristo tiene sus enviados, siga. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien descarguen de sus pecados serán liberados, y a quien se los retengan les serán retenidos. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué sacramento ven? Confesión. La confesión, de modo que la Iglesia Católica está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles y de Cristo el Señor. Aquí vemos a Cristo Jesús diciéndolo. Cristo Jesús dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Sobre esa piedra angular que nadie puede cambiar, escúchelo bien, nadie, está en Juan 20, 21 al 23, nadie puede cambiar. Ahí está fundamentada la fe de la Iglesia Católica y por eso dentro de la Iglesia Católica existe el sacramento de la confesión. Que los apóstoles también enseñan. Por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 5 versículo del 20 en adelante. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 en adelante. Para que ustedes vean cómo Cristo es la piedra angular. Ya lo dijo Cristo, ahora los apóstoles lo respaldan. Óiganlo. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo. Un momentico. ¿Cómo se presentan los apóstoles? Como embajadores. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Siga. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Construidos sobre los apóstoles y Cristo la piedra angular. Siga. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar con Dios. Entonces dice que por medio de los apóstoles Dios es el que actúa. Y algo muy importante, déjense reconciliar. Dios ha dejado el sacramento de la reconciliación. Por eso ustedes ven que dentro de la Iglesia Católica es muy importante la Eucaristía, es muy importante la confesión, porque eso lo dejó Cristo y los apóstoles lo apoyaron. Entonces nosotros estamos cimentados sobre lo que dijeron los apóstoles, porque Cristo se los dijo a ellos, siendo Cristo la piedra angular. Otra, por ejemplo, para que ustedes vean por qué estamos cimentados sobre la base de los apóstoles y siendo Cristo la piedra angular. Mateo capítulo 28, versículo 19. O si quiere lo lee desde el 18. Mateo 28, 18 en adelante. Donde estamos nosotros fundamentados sobre la base de que es Cristo, la piedra angular y la base de los apóstoles. Escuchen. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es la piedra angular. Él es donde se construye todo. Él es el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Siga. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la fe del católico está puesta en lo que enseñó Cristo. Por eso ustedes ven cómo dentro de la Iglesia Católica se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Señor dio la orden, mandó. Estamos fundamentados sobre la base de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Entonces, dentro de la iglesia no enseñamos lo que al cura tal se le ocurrió. No, se enseña lo que Cristo enseñó. Por eso ustedes verán que muchos decían, el Papa va a permitir el matrimonio de homosexuales. No, la iglesia está fundamentada sobre el cimiento sobre la base de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. La iglesia no puede enseñar otra cosa que no haya enseñado los apóstoles y Cristo Jesús. Que va a haber el divorcio, ahora todo el mundo se puede divorciar y el que tenga una mujer de 40 puede cambiarla por dos de 20. No, eso es invento. Porque ese no es el fundamento de los apóstoles. Esto no fue lo que Cristo dejó. La gente no sabe que la iglesia católica está fundamentada sobre el cimiento de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Ahora me voy al Evangelio, capítulo de Lucas, capítulo 6, versículo 12 en adelante, para mostrar el cimiento de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular, desde otro punto de vista. Escuchémoslo. San Lucas, capítulo 6, versículo 12 en adelante. En aquellos días se fue a orar a un cerro
y pasó toda la noche en oración con Dios. ¿Cómo pasó toda la noche? En oración con Dios. Miren, no dice una hora, no dice 2 horas, dice toda la noche. ¿Por qué pasaría toda la noche en oración con Dios? Porque lo que iba a hacer, ¿era importante o no era importante? Sí. Porque era muy importante lo que ella iba a hacer. No quería pelarse, quería hacer las cosas bien. Por eso pasó toda la noche en oración, de modo que lo que viene es algo importantísimo. Vamos a ver para qué pasó toda la noche en oración. Pongan cuidado. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Llamó a sus discípulos, a todos los que creían en él, a los que lo seguían. Ojo, hizo una elección. De todos los discípulos, extrajo 12. Sacó, llamó 12 de todos los discípulos. ¿A quienes llamó? Apóstoles. Apóstoles. Caramba, ¿no captan ustedes que el Señor quiso que dentro de sus discípulos hubiese un grupo, que llamémoslo así, que pusiera orden, disciplina dentro de la iglesia? Que fuera lo que llama dentro de la iglesia la jerarquía. ¿Quién inventó la jerarquía dentro de la iglesia? ¿No fue Cristo? Si Cristo no hubiese hecho esto, que de entre todos los discípulos extrajo 12, podríamos decir que no habría jerarquía. Pero Él escogió 12 y a esos 12 los llamó apóstoles. Y dice la Biblia, están cimentados sobre las bases de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Entonces hay unos apóstoles que Cristo eligió. Él quiso escoger a ese grupo de apóstoles para darle una misión. De modo que dentro de la iglesia de Jesucristo hay unos que Cristo eligió. Y dentro de esos que eligió, ponga cuidado, ¿quién está en primer lugar? Dale a ver. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. Entonces en la iglesia de Cristo, Cristo escogió 12 porque 12, recuerdan que eran las 12 tribus de Israel. De Israel. El antiguo pueblo de Israel estaba, diríamos así, disciplinado, llevado por 12, que eran las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Ahora Cristo llama nuevo, un número igual, 12. Es el nuevo pueblo de Dios. Y escuche. A quienes llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre de Pedro. En primer lugar llamó Simón, dice la Biblia, Simón, pero hace una aclaratoria. ¿A ustedes no le llama la atención que hace una aclaratoria? A quien le cambió el nombre de Pedro. ¿Y ustedes saben cuándo fue que le cambió el nombre a Pedro? El primer día que lo vio. En Juan capítulo 1, versículo 42, tarea para la casa, que no la vamos a leer aquí. Dice, cuando lo vio, le dijo que llamaba a Simón y le puso el nombre de Pedro. ¿Qué significa? Kefas. Piedra. Eso está en Juan 1, 42, que está en la casa puede buscarlo. 1:42. Pero no le dijo a Pedro por qué le cambiaba el nombre. ¿Sabe dónde le dijo que le cambiaba el nombre? Mateo capítulo 16, versículo 18. Aquí le explica por qué cuando lo vio le cambió el nombre. Mateo 16, 18. Le cambia el nombre. Pero nadie sabe por qué le cambió el nombre. Porque Jesús le vio en gana. No, lo había pensado bien. Lo había pensado bien. Y viene y le dice, yo te cambié el nombre por esto y por esto. Se llamaba Simón, ahora le puso el nombre de Piedra o Pedro. ¿Por qué? Explicación, que sea el mismo Jesús, porque la iglesia de Cristo está fundamentada sobre los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. En castellano, lo que Cristo dijo, así es y así será, punto y aparte. Dale, Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Aquí le dijo, le explicó por qué le cambió el nombre de Simón, ahora le cambió el nombre de Pedro. ¿Qué significa? Piedra. ¿Por qué le puso piedra? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque él quería edificar una iglesia donde hubiese un cabecilla, donde hubiese un encargado. Fácil, una familia no puede funcionar si no hay una cabeza. Imagínense que en su casa mandara al hijo menor. Explíqueme. ¿Qué desorden habría? Tiene que haber una cabeza. Para esto está el papá.
Y si en la casa no manda el gallo, sino la gallina, bueno, pero ahí está en la cabeza la mamá. Pero no venga a decirme que manda el hijo menor, se vuelve un desorden. Tiene que haber. En un liceo que no haya director, que no haya quien coordine, ¿cómo será? En un cuartel que no haya un general, un coronel, un capitán, un teniente, ¿cómo será? Tiene que haber un orden. Disciplina. Entonces Jesús, una disciplina, Jesús le dice, tú eres Pedro, que significa piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Entonces Cristo funda una iglesia. ¿Cómo sé yo que es una iglesia? Porque dice mi, que es en singular. Mi iglesia. Si fuera en plural, entonces le hubiese dicho a Pedro, tú eres Pedro, que significa pedregal, y sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. No, dice una. ¿Y por qué hay tantas? Son fundadas por hombres. Porque el diablo le hace competencia a Cristo. Y pone gente que funde otras iglesias a competir con Cristo. Nada más ni nada menos. Se dan el caché. Yo fundé otra iglesia. Me pongo a la altura de Cristo. Pero ojo, el cristiano no está fundamentado sobre la base de cualquier tonto que quiera fundar una nueva iglesia. Está fundamentado sobre las bases de los apóstoles, donde está Cristo como piedra angular. Y en esa iglesia de Jesucristo está Pedro en primer lugar. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y sabe qué significa mi? Mi significa algo posesivo, mío de yo. ¿Sí? Mi iglesia significa la iglesia mía de yo, que en castellano quiere decir, Carlos puede fundar la de él, Alberto puede fundar la de él, Luis puede fundar la de él, pero Cristo ya fundó la de él. Entonces, ¿qué significa cuando dice que estemos cimentados sobre el cimiento de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular? Que nuestra iglesia no puede estar sobre un pastor que no venga de Cristo. Que nuestra iglesia tiene que venir desde Jesucristo. Pregunto al que me escucha, averígüele a su pastor, ¿desde cuándo comenzó su iglesia? ¿Quién la fundó? Si es la iglesia de Jesucristo, debe tener 2000 años. Y si no tiene 2000 años, ¿cómo se dice que es la iglesia de Jesucristo? Es como si esta mujer viniera y dijera aquí, recuerdo mis años de moza cuando yo tenía 12 años, 13 años, que yo le cambiaba los pañales al niño Simón Bolívar. Loca, paperibeca. Sumamos, restamos y multiplicamos. Bolívar nació por allá en 1783, ¿no fue? Y murió en 1830. Y esta viene a decir que le cambió los pañales a Bolívar. Esta es la iglesia de Jesucristo. ¿Y cuándo fue fundada? Hace 50 años. Ah, ¿la de Jesucristo? Dice Cristo, asegúrense que su fe está fortalecida sobre los cimientos de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular, que significa que debo estar en la iglesia de Jesucristo, porque Él dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra voy a edificar la iglesia mía de yo. Yo no debo estar donde yo me sienta a gusto, debo estar en la única iglesia que fundó Jesucristo. Y si ustedes observan por qué Jesucristo fundó la iglesia, el motivo que lo llevó a fundar la iglesia, ustedes comprenderán mejor lo que les estoy explicando. Me paso al versículo 13, es decir, capítulo 16 de San Mateo, versículo 13 en adelante. Escuchémoslo, para que vea qué fue lo que llevó a Cristo a fundar la iglesia. Mateo 16, 13. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente... Pongan cuidado la pregunta, el parecer de la gente por ahí en la calle... El parecer del hombre carnal, el parecer del hombre que inventa lo que él quiera, según el parecer de los hombres. Según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ajá. Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Deténgase un momentico, ¿la pegaron? No, estaban más perdidos, pero sin embargo enseñaban que Jesús era Juan Bautista, esa era su doctrina. Siga. Otros dicen que eres Elías. Otros estaban en contra. No, es que no es Juan Bautista, es Elías. ¿La pegaron también? No, ese era el parecer de los hombres. Siga. O Jeremías. Otro que Jeremías. ¿Era Jeremías? Tampoco. O alguno de los profetas. Los que más se acercaban decían, alguno de los profetas. Si no la pego en uno, la pego en la otro. Ese es el parecer de los hombres. Si ustedes lo ven, claro, unos estaban divididos, enseñaban una doctrina, otros enseñaban otra doctrina, otros enseñaban otra doctrina,
y la gente quedaba perdida. ¿A quién le creo? Confundida. Uno dice que Juan Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías, otro que uno de los profetas. ¿A quién le creo? Estoy confundido. Mejor no creo en nadie. No. Entonces Jesús detectó a uno que estaba allá y le preguntó a todos. Y uno respondió. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? La gente está confundida y eso se entiende. Pero usted que es creyente, usted que se llama cristiano, ¿quién dice que soy yo? Escuche la respuesta. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Estaba diciendo mentiras, Pedro? En castellano la Biblia nos está diciendo que hay muchas personas que enseñan lo que a ellos les viene en gana, cosas de hombres, inventos de hombres, y confunden a la gente. Pero que en medio de tanta confusión, de tantas sectas que se llaman iglesias de Jesucristo, hay una que tiene la verdad. Aquellos le están haciendo competencia con la mentira al que tiene la verdad. Y en ese momento era Pedro. Y cuando Jesús vio que Pedro tenía la verdad, ponga cuidado lo que le dijo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona. Feliz, el que está en la verdad Está feliz. es feliz, alcanza la felicidad. Por eso cimentado sobre el cimiento de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular, para que alcance la felicidad que buscamos. No que estemos por ahí creyéndole a cualquier tonto por ahí y nos vamos creyones y no creyentes. Feliz, el que está en la verdad alcanza la felicidad. Dale. Porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ven la diferencia? Dios tiene un plan, un proyecto. Una cosa es lo que Dios dice, inspira y manda. Otra cosa es lo que inventan los hombres. Y por eso hay tanta división. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué hay tantas iglesias? Porque hay muchas formas de pensar de los hombres. Pero uno es el pensar de Dios. Uno es el querer de Dios. Y Dios ha querido que esa iglesia que Él va a fundar en la persona de Pedro es para que la gente en medio de la confusión encuentre a alguien que diga la verdad. Y no se quede diciendo, puesto que uno dice una cosa y otro dice otra, yo mejor me quedo ateo. No, señor. Hay el parecer de Dios. Dale. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia de Cristo está fundamentada sobre la piedra angular que es Cristo y luego sobre los apóstoles. Y teniendo a Pedro allí como cabecilla. Alguno me puede decir, pero no puede ser que Pedro sea cabecilla. No puede ser que Pedro sea jefe o papa, porque significa lo mismo. No puede ser. Porque si todos somos hijos de Dios y todos somos iguales, ¿cómo va a creer que Cristo haya puesto a Pedro por encima de los otros? Si los otros también eran apóstoles, pues mira que sí. ¿Y dónde lo dice la Biblia? Pues bueno, miren, Juan 21:15, cuando Cristo pone a Pedro como cabecilla de los demás, cuando Cristo le explica a Pedro la tarea, ¿por qué le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Escúchelo, Juan 21:15 lo explica. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro. Terminaron de comer, estaban todos los apóstoles. Jesús se dirigió a uno en particular, Pedro. Simón, hijo de Juan. Simón, hijo de Juan. ¿Me amas más que a estos? No, que a estos no, que estos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ajá, sí. Me aman más que estos. Estos eran los que estaban aquí. Simón, hijo de Juan, ¿me aman más que estos? Pongan cuidado la respuesta. Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. El Señor le está pidiendo públicamente que le diga si lo ama porque le va a dar una misión por encima de todo, más que estos. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Aquí está. ¿Por qué le pidió más amor más que esto? Porque Él va a ser el pastor del rebaño de Cristo. Escúchenlo, repítalo de nuevo. Jesús le contestó. Apacienta mis corderos. Apacienta. ¿Quién es el que apacienta? El pastor. El pastor. Cristo está nombrando a Pedro pastor, jefe, papa de la iglesia. Líder. ¿De cuál iglesia? ¿De las iglesias protestantes? No. Aquí está claro. Apacienta Mis corderos. mis corderos. Mis significa que Cristo sí tiene sus corderos. Y que Pedro, ¿cómo voy a saber yo que Él es la iglesia de Cristo?
Porque hay un pastor que apacienta las ovejas, los corderos de Cristo. Y si yo no estoy en esa iglesia, entonces se cumple lo que dice Cristo. Hay otras ovejas que no son de este rebaño. A ellas hay que buscarlas. Porque las de Cristo están bajo el cuidado de Pedro. Y para que se den cuenta que sí está bajo el cuidado de Pedro, le hace 3 veces la misma pregunta. ¿Qué significa 3 veces la misma pregunta? Cuando la hace por primera vez, cuando la Biblia dice algo una vez, es porque es importante. Cuando la dice 2, es porque es muy importante. Y cuando lo dice 3, como en este caso, es porque es muchísimo importante. ¿Y qué es lo importante de aquí? Que Cristo quiere un jefe en la iglesia que sea el que apaciente las ovejas suyas de Él. La pregunta es, ¿tu iglesia está fundamentada sobre el cimiento de los apóstoles, teniendo a los apóstoles como piedra angular, como piedra base y Cristo como la piedra angular? ¿Tienes a Pedro como el pastor del rebaño de Cristo? Ahí está el detalle. Ahora observen cómo se lo dijo en Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31, cómo Cristo aquí lo explica de una manera tan importante para que vean ustedes que la iglesia de Jesucristo está fundamentada sobre los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. A ustedes, todo el rebaño de Cristo. El diablo pidió permiso para sacudirlos a todos. Escuche lo que viene. Pero yo he rogado por ti. Por ti. ¿No ven ustedes algo exclusivo? Por ti, específicamente. ¿Por qué por los otros no? ¿Acaso los otros no eran apóstoles? ¿Acaso no estaban ahí? ¿Y por qué lo hace delante de los demás? Para que los demás aprendan a obedecerle a Pedro. Yo he rogado por ti, dale. Para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Entonces, en la iglesia de Cristo hay uno que tiene que fortalecer la fe de los hermanos, Pedro. Por eso ustedes verán que dentro de la iglesia católica existe el Papa para fortalecer la fe de los hermanos. La iglesia de Jesucristo está fundamentada sobre los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Incluso, literalmente, donde el Papa celebra la misa, abajo, en la cueva, está la tumba de Pedro. Y la iglesia está construida sobre la base de los apóstoles. Caramba, ¿no? Es curioso que hasta literalmente sea así. En esa iglesia de Jesucristo, yo nací, yo vivo, yo quiero morir. No tengo necesidad de salirme de esa iglesia, porque todo el edificio se va construyendo sobre la base de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. No la abandonemos, porque si la abandonamos, nos puede pasar como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Nos puede pasar algo muy bravo, que si ustedes y yo lo analizamos, nos damos cuenta que no es un juego. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. La buena nueva que les anuncié. Lo recibieron de Cristo y lo transmiten ellos. Dale. Ustedes la recibieron. Ustedes la recibieron. Viene de Cristo, los apóstoles, ha llegado hasta nosotros. ¿Siga? Y perseveran en ella. Y perseveran. En castellano significa no la cambian. Y perseveran significa no se salen de ella. Y perseveran significa se mantienen. Y por ella se salvarán. Y por ella se salvarán, porque viene de Cristo, viene de los apóstoles y se ha transmitido de generación en generación. Y por ella se salvarán. Oigan lo que viene. Si la guardan tal como yo se las anuncié. En castellano, si no la cambian. Si la guardan tal como yo se las anuncié. Si los protestantes creyeran esto, no cambiarían la doctrina de Jesucristo. No andarían predicando lo que otros hombres inventan, sino se asegurarían de que están predicando lo que los apóstoles enseñaron y Cristo enseñó. A no ser que hayan creído cosas que no son. A no ser, se lo traduzco en castellano, que hayan creído lo que los falsos pastores le han dicho. Ahí sí no se pueden salvar. Porque la salvación viene si nosotros mantenemos la doctrina de Jesucristo, siendo Cristo la piedra angular, los apóstoles la base. Entonces nosotros tenemos la certeza que hemos recibido la fe de manos del Señor.
Y si no, hemos creído en vano. La interrogante es, hermano que me escucha y que me ve, ¿estás creyendo en vano? ¿A quién le estás creyendo? ¿A una iglesia fundada por los hombres que sabemos cuántos años tiene? ¿O a la iglesia única que Cristo fundó? Tan única es esa iglesia que Cristo fundó, que esa fue la iglesia que hizo la Biblia, la que tú cargas y la que yo cargo. La hizo la iglesia católica. Y nunca te has preguntado quién hizo la iglesia, la Biblia, ¿verdad? Pero hoy te lo quiero regalar. El Papa San Dámaso I en el año 382, Papa de la Iglesia Católica, en el año 382, hizo la Biblia. Papa de la Iglesia Católica. Hizo, no estoy diciendo quién la escribió, sino quién la hizo. Escribirla lo escribieron los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento. Hacerla significa, una carta estaba en Roma, carta a los romanos, ¿quién la trajo? Otra en Éfeso, carta a los efesios, ¿quién la trajo? Otra en Filipo, carta a los filipenses, ¿quién la trajo? Otra en Colosa, carta a los colosenses, otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. ¿Quién la trajo? La metió en uno solo y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. ¿Por qué no lo hicieron los protestantes? Pregúntele a su pastor por qué no lo hizo la iglesia suya. Porque no existía simplemente, porque cuando se hizo la Biblia en el año 382, solo existía la Iglesia Católica. Cuando se hablaba de cristianos, cualquier persona entendía que eran católicos. No existía más. Entonces, esa Biblia que cargan los protestantes y que a veces predican con ella a los católicos, ellos no saben de dónde viene ni quién la hizo. Y lo peor es que dice, la Iglesia Católica es la gran prostituta, el Papa es la bestia. Oye, si la Iglesia Católica es la mamá de la Biblia y es la gran prostituta, el Papa es el papá de la Biblia y es la gran bestia, ¿qué será la hija? Sean coherentes. La Iglesia Católica es la gran prostituta, el Papa es la bestia, la Biblia es la hija, voten la Biblia, invéntense otra. ¿Pero por qué creen que la Biblia es palabra de Dios? Porque hubo un representante de Cristo, un vicario de Cristo que se llamó el Papa San Dámaso I, en el sínodo romano del año 382, que le gritó al mundo, esto es palabra de Dios. Hermano, para la gloria de Dios. Ustedes y yo estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular, y ahí nos vamos edificando hasta lograr un edificio santo de Dios, hasta que logremos un día gozar eternamente en el reino de los cielos, donde Cristo estará con todos aquellos quienes hicieron su voluntad, quienes creyeron en Él y quienes le creyeron a sus apóstoles y no cambiaron la doctrina, sino que la mantuvieron hasta el final. Así sea. Amén.